Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen nuevamente en la transmisión de un capítulo más de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Hoy teniendo la grata compañía del académico Pablo Chaverri Chávez del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia del CIDE aquí en la Universidad Nacional. Don Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, aquí estamos con un cafecito, aquí juntos, para poder conversar y tratar temas que son de absoluto interés nacional, para todas las personas, para toda la sociedad. Más aún cuando nos trasladamos a la raíz realmente de la razón de ser de nuestra universidad nacional, de nuestra universidad necesaria, como son nuestras personas estudiantes, personas jóvenes, y hoy tratando un tema que ha venido agravándose con el pasar del tiempo, con el pasar de las semanas, más aún este año, y es el tema de cómo nuestras personas jóvenes, niños, niñas, adolescentes, están viéndose atraídos por los tentáculos del narcotráfico, el crimen organizado, actividades ilícitas, y cómo toda esta situación viene no solamente a robarles a todos ellos y ellas esa paz, esa esperanza hacia sueños y metas que deben cumplir, sino también viene a truncar también sueños ideales de una sociedad que sea próspera como es la de Costa Rica. Así es, don Pablo. Sin duda que es un problema seriosísimo. Las bases de toda sociedad son sus personas menores de edad, y cuando estas personas no crecen ni se desarrollan adecuadamente, con salud, con bienestar, con salud física y mental, con capacidad para relacionarse con otras personas de forma positiva, con conocimientos y habilidades que les permiten ser productivos para sí mismos, para sus familias, para la sociedad, entonces perdemos todos en realidad, ¿verdad? Y hoy tenemos un problema muy grave, porque se configuran nubarrones muy oscuros sobre las nuevas generaciones, ¿verdad? Así es. Hablan de una posibilidad real de una nueva generación perdida, debido a un problema seriosísimo de exclusión social para muchos y muchas personas jóvenes. Hoy tenemos, por ejemplo, casi un 40% de nuestra población menor de edad en situación de pobreza. Eso es absolutamente inaceptable en nuestro país. Sí, prácticamente duplica la tasa nacional, realmente con ese porcentaje tan fuerte. Antes de entrar en materia, don Pablo, vamos a ver, don Pablo es académico, es investigador, es una de las personas, es una voz autorizada a nivel de medios de comunicación cuando se refiere a temas de niñez y adolescencia. Pero yo quería preguntarle, don Pablo, ¿cuándo nació en usted esa sensibilidad hacia el tema de niñez y adolescencia? Bueno, yo creo que esa sensibilidad nació, digamos, tal vez por mi propia experiencia, ¿verdad? Yo recuerdo que mi propia experiencia, digamos, de niñez y adolescencia tuvo ahí sus episodios medio complicados. Yo era un chiquillo muy disperso, digamos, con bastante vida atencional, con ciertos problemas, digamos, de vinculación social, diría yo, y también con mucha hiperactividad, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, la experiencia fue como medio compleja, ¿verdad? Si usted le pregunta posiblemente a alguna maestra mía de la escuela o del colegio, no daban mucho por mí, sí. no tenían como mucha fe en mí. Entonces, yo creo que eso fue forjando en mí la necesidad de demostrar que yo sí era capaz de hacer cosas positivas, de hacer cosas buenas. Nunca fui una persona problemática, pero sí fui un chico, digamos, complicado de estar quedito, ¿verdad? Entonces me identifico mucho con todos esos chicos que tal vez hoy sienten que no están recibiendo las oportunidades o los espacios que ellos necesitan, porque después, cuando encontré esos espacios, ¿quién lo iba a imaginar? Me di cuenta que eran los espacios académicos y de estudio, y de análisis y de investigación que me fascinaban, ¿verdad? Entonces yo dije, yo quiero dedicarme a construir conocimiento para transformar la sociedad, porque creo realmente que la ciencia es una herramienta muy importante. Eso lo heredé más de mis padres, que eran del ámbito de las ciencias naturales. Sí. Y dije, no, yo quiero contribuir a crear conocimiento para transformar la realidad. Creo que el conocimiento científico es la herramienta más potente con la que contamos los seres humanos para cambiar las realidades, y yo creo, bueno,
estoy seguro de que es completamente inaceptable lo que estamos viendo, de que muchísimos de nuestros niños y jóvenes no estén teniendo las oportunidades que se merecen y que es su derecho. Yo dichosamente tuve muchas personas que me apoyaron, pero hoy sabemos que hay muchos chicos y chicas que no están teniendo las oportunidades ni el apoyo que necesitan, y eso es digamos un predictor de resultados negativos para toda la sociedad. Eso le iba a preguntar, don Pablo, ¿qué factores, a través de los estudios que se han realizado en la Universidad Nacional, identifica usted que puedan inclinar la balanza en que un niño o una niña pueda determinar este camino o este otro camino, considerando que el camino A sea el camino de la educación, de la formación, de la generación de oportunidades, y el camino E pueda ser que los lleva o los conduzca a un destino donde se vean inmersos en situaciones más complicadas? Bueno, digamos, hay toda una teoría, por ejemplo, sobre los factores de riesgo y los factores protectores, ¿verdad? Y una teoría asociada a esto que se llama la teoría de la experiencia infantil adversa, que básicamente lo que plantea es que hay una serie de factores que cuando se experimentan, sobre todo durante más tiempo y en mayor cantidad de estos factores, hay mayores probabilidades de que la persona genere resultados negativos a largo plazo. Entre estos factores se encuentran, por ejemplo, la separación de los padres, el tener un familiar encarcelado, el que haya, por ejemplo, consumo de drogas en la casa, el que haya violencia intrafamiliar, problemas de salud mental, entre otros, ¿verdad? Entonces, por cada uno de esos factores presentes en la vida de un chico hay más probabilidades de que este chico tenga problemas de salud a largo plazo y de que se involucre eventualmente en comportamientos, digamos, socialmente negativos o en comportamientos antisociales, ¿verdad? Y por el contrario, también existen factores protectores, que son precisamente los opuestos a estos, que tienen que ver con el que tus padres estén juntos, que te brinden afecto y apoyo, que puedas confiar en ellos, que estén siempre ahí, el que haya salud mental y física en tu casa, el que no tengas familiares ni parientes ni personas cercanas encarceladas, el que tengas oportunidades de recreación, deporte y desarrollo de tus capacidades. Cuentas y entonces, cuentos. cuando todos esos factores están presentes, hay más probabilidades de salir adelante positivamente. Y ahora que vos me preguntabas, en mi caso, yo pienso que si yo no hubiera tenido todos esos factores positivos a mi alrededor, seguramente me hubiera convertido en una persona negativa, ¿verdad? Pero tuve esos factores de protectores. Todos tenemos situaciones adversas, pero cuando ese balance entre factores protectores y factores de riesgo se va de un lado o del otro, entonces las probabilidades empiezan también a volcarse. Claro. Claro, la pregunta lógica es, ¿y qué pasa con las personas que tienen muchos factores de riesgo y no se convierten en delincuentes, y no se convierten en personas negativas o en personas antisociales, ¿verdad? ¿Por qué es que esto ocurre? Bueno, primero, la teoría de la resiliencia ayuda a explicar esto, tiene que ver con factores genéticos. Hay personas que genéticamente están mejor dotadas para enfrentar el estrés, la adversidad, las dificultades, los retos en la vida, pero sí, también que pueda que no tenga ningún factor protector alrededor de él. Que pueda que no tenga, digamos, algunos de ellos, porque si no está ninguno es más difícil, ¿verdad? Ajá. Todos, como seres sociales que somos, y sobre todo porque en la niñez y la adolescencia somos muy dependientes de nuestro entorno social, necesitamos algún apoyo, ¿verdad? Entonces, si ese apoyo es positivo, si es alguien que no me maltrata, ni abusa de mí, ni me hace daño, sino que me apoya para que yo me mantenga estudiando, para que yo me mantenga haciendo deporte, para que yo me mantenga aprendiendo, para que yo me mantenga haciendo cosas que son positivas, pues entonces es más probable que yo me mantenga. Entonces, una de las cosas importantes en esas personas que tienen muchos factores de riesgo y se mantienen, es que a pesar de esos factores de riesgo, siempre o casi siempre hay alguien que representa una salida positiva para esa persona, un apoyo para, digamos, caminar un camino positivo para esa persona, de salud, de bienestar, de desarrollo, de estudio, de crecimiento personal, ¿verdad? Pese a que, inclusive a veces, hasta los propios padres no son esa persona, ¿verdad? Puede ser un abuelo, una abuela, un familiar, un amigo, una persona cercana, ¿verdad? Lo importante es que haya un referente. Lo importante es que haya alguien en tu red social cercana, sí, lo que se le suele llamar el microsistema social de la persona, que te brinde alguna clase de apoyo, ¿verdad? Y ahí es donde, cuando desbaratamos los programas sociales, cuando desbaratamos la inversión social, entonces hacemos todo más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, el gobierno está tomando la decisión de recortar miles de becas del programa Avancemos para estudiantes de primaria y secundaria. Correcto. Son estudiantes de escasos recursos, entonces para ellos va a ser más difícil seguir asistiendo porque van a tener menos posibilidades para
transportarse, para conseguir alimento, para conseguir material didáctico, para mantenerse asistiendo a su casa. Y de acuerdo a nuestras propias investigaciones sobre trabajo infantil, hemos encontrado que hay una fuerte asociación entre el trabajo infantil y adolescente, el salir temprano del sistema educativo y la necesidad de recursos económicos, por supuesto. Estos Cuentas y Cuentos, el podcast de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, en cada episodio un universo. Para poner en contexto esto que don Pablo nos está mencionando hoy en este capítulo, debemos de considerar que cada 12 días está falleciendo un adolescente por una situación violenta. Solamente el año anterior se reportó la muerte, el fallecimiento de 42 menores de edad vinculados a temas de violencia. Don Pablo, ¿qué estamos haciendo mal como país que nos lleva a este tipo de estadísticas tan dolorosas? Yo creo que estamos haciendo muchas cosas mal. Pienso que hay que distinguir también entre los factores, digamos, como micro o en la vida de una persona a nivel directo, y los factores macro, que son aspectos, digamos, de carácter más socioeconómico y estructural, ¿verdad? A nivel macro, recordemos que venimos de 2 años o más de pandemia que afectó de forma muy fuerte, especialmente a niños y jóvenes. Venimos también, o tenemos en este momento, la inversión en educación más baja de los últimos años. Tenemos también recortes sistemáticos en la inversión social que afectan no a todos, sino que afectan especialmente a los más vulnerables, ¿verdad? Y en esto yo creo que estamos fallando. También hay otro tema en el que yo creo que hemos fallado históricamente, y es que nuestras políticas sociales de niñez y adolescencia suelen enfocarse sobre todo en la asistencia económica, ¿verdad? En dar ayuda o protección, digamos, material o física, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, digamos, la red de cuidado, o el sistema de becas, o transporte, o este tipo de cosas. Y todo eso está bien, porque son necesarios. Pero nos olvidamos del aspecto que, si se quiere, es el más importante en el desarrollo de las personas, que tiene que ver con la familia. Y esto lo digo porque hay abundante evidencia que señala que si logramos trabajar con papás y mamás para que aprendan cómo estimular positivamente a sus hijos, cómo interactuar con ellos, cómo conversar con ellos, parece algo muy simple y puede ser que a la larga lo sea, pero estas intervenciones son de las más eficaces que hay para transformar la vida de una persona. Por ejemplo, se han hecho investigaciones muy interesantes que comparan grupos de familias que han recibido capacitación y asesoría sobre cómo estimular, conversar, relacionarse con los hijos, sobre todo en los primeros años de vida de ellos, y lo comparan con un grupo control que no recibe esta atención, y lo analizan y ven los resultados 20, 25, 30 años después, cuando estos niños se convierten en adultos, y los resultados son espectaculares, son realmente impresionantes. Se ha encontrado que los chicos que reciben este tipo de apoyo y atención logran resultados mejor a nivel educativo, tienen mejor salud, tienen ingresos cerca de un 25% superiores, tienen mucho menos problemas de consumo de drogas o de involucramiento en actividades criminales, de manera tal que si aleatorizamos bien a los dos grupos, ¿verdad? Y cualesquiera chicos tenían las mismas probabilidades de estar en el grupo A o en el grupo B, entonces la única diferencia entre ellos es que estos recibieron esta intervención y estos no. Es decir, tenemos evidencia que nos ayuda a explicar ya no solamente cómo se relacionan los factores, sino a encontrar las causas de los cambios. Y aquí, me parece, estamos acercándonos a comprender una de las causas de la transformación de una persona, y tiene que ver fundamentalmente con su proceso de socialización. Algo donde nuestras políticas, por ejemplo, en el campo de niñez y adolescencia, históricamente suelen dejar esto de lado. Por ejemplo, si vos vas a un programa de niñez y adolescencia en Costa Rica, están más orientados a lo que se conoce como la situación irregular. Por ejemplo, a atender casos, a establecer medidas, digamos, disciplinarias o de llamar la atención a padres y madres, pero el trabajo más proactivo del que estoy hablando, de trabajar y enseñarles a desarrollar habilidades que son complejas, ¿verdad? Habilidades de comunicación, habilidades de interacción, habilidades de crianza de los hijos, eso es algo que suele dejarse abandonado. O sea, alguien podría decir, sí, pero el PANI debe tener programas para educar a las familias. Bueno, parece mentira, pero es una de las áreas donde ha sido más difícil desarrollar, digamos, toda una línea de trabajo programático para apoyar a las familias. Y es un área donde, si lográramos desarrollar un programa, entonces podríamos obtener resultados como los que acabo de describir. Sí, y es bastante interesante eso que menciona, porque me parece que el país tiene una red muy fuerte a nivel de institucionalidad que atiende a poblaciones en vulnerabilidad. Está el PANI, el IMAS para situaciones de pobreza, el INAMO en temas de mujer, la propia Caja del Seguro Social, en fin. ¿Qué hace falta? Articular.
que exista una visión más integrada. Bueno, me parece un buen punto. Nosotros hicimos un estudio sobre una cosa que se llama el Sistema Nacional de Protección Integral, que es, digamos, ese sistema o esa red que debe articular a todo ese ecosistema de instituciones donde se encuentran, por supuesto, el PAN, el Ministerio de Educación, la Caja, el IMAS, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que deben agruparse, ¿verdad? Y trabajar, digamos, en sintonía articuladamente, ¿no? Bueno, nuestro estudio encontró que hay debilidades en todos los niveles de este sistema, tanto a nivel nacional como a nivel regional, como a nivel local, y que nuestras instituciones están más orientadas a trabajar, digamos, cada una por su lado. Claro. Nos cuesta el trabajo interinstitucional, la articulación interinstitucional, pero si yo quiero que obtener el mejor resultado de una persona, no basta solamente con salud, no basta solamente con educación, no basta solamente con bienestar familiar, no basta solamente con recursos económicos, necesito todos los anteriores, sí, exactamente, ¿verdad? Oportunamente, articuladamente, y eso requiere que las instituciones trabajen, digamos, orquestadamente, ¿verdad? En eso pienso que también hay que decir las cosas positivas, y una de ellas es que recientemente se acaba de aprobar en abril pasado la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, después de varios años de atraso, que es un esfuerzo, ¿verdad?, mancomunado de muchas instituciones y sectores que han venido haciendo, digamos, un esfuerzo importante, yo diría, pese a un gobierno que ha mostrado una actitud regresiva. Yo creo que hay mucha gente comprometida en las instituciones que se esfuerza por sacar las cosas adelante, y esto es un logro importante porque esta política se puede convertir en una hoja de ruta, digamos, para permitir como esa articulación que necesitamos para que los bienes, los servicios y el apoyo lleguen de la mejor forma a cada familia que lo necesita en el momento oportuno. Esperemos que esa efectivamente sea una solución. Nos queda poco del programa, don Pablo, pero yo quisiera tal vez ahondar en un aspecto. Un muchacho, una muchacha que determine incursionar en una actividad ilícita, ¿cuál es el entorno de ellos y de ellas que los hace justamente tomar esa decisión? Sí, bueno, una de las características, digamos, más interesantes del aprendizaje humano es que las personas solemos aprender, sobre todo en nuestros primeros años de vida, en gran medida por imitación. Esto se conoce como el aprendizaje social o el aprendizaje vicario, ¿verdad? Aprendemos mucho de nuestro entorno. Naturalmente, un niño pequeño, de forma espontánea, empieza a imitar lo que hace su papá o lo que hace su mamá. Entonces, por ejemplo, hay una investigación muy interesante, un estudio de grabación parecido a este, donde un niño, ¿verdad?, observa un video donde un adulto juega con un muñeco, ¿verdad? Sí. Este adulto juega con ese muñeco, digamos, sin hacerle daño, y después los niños tienden a hacer muchas o repetir muchos de los comportamientos que observaron. Y tampoco toman una actitud violenta en la mayoría de los casos. Y luego, otra muestra de niños observa el mismo video del adulto, pero en este caso el adulto agrede y golpea al muñeco, lo patea, lo tira, ¿verdad?, le da golpes, etc. La mayoría del comportamiento cambia y los niños después tienden a repetir este modelo que observan, ¿verdad? Entonces, si este modelo, digamos, de aprendizaje vicario, aprendizaje por repetición es correcto, entonces esto significaría que las personas en los contextos de más violencia son las que tienen mayores probabilidades de incorporarse o de ejercer un comportamiento violento y verlo como normal. Se normaliza, ¿verdad? Verlo como lo que es que esa es la forma en la que se resuelven conflictos en mi familia, en mi comunidad, ¿verdad? Y si lo veo cotidianamente, no a veces, sino persistentemente, en mi familia, en mi barrio, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país, entonces puedo terminar, digamos, cristalizando ese comportamiento, es decir, convirtiéndolo en algo que ya es parte, digamos, de la forma que yo veo como natural o normal de atender o abordar los conflictos. Entonces, muchos de estos chicos involucrados hoy en situaciones de violencia criminal viven en entornos donde están rodeados de estas situaciones. Una vez, el año pasado, tuve la oportunidad de visitar la cárcel de personas adolescentes en Santo Domingo de Heredia, el Centro Surquí, y pudimos conversar con algunos de los chicos y fue una experiencia muy interesante. Y uno de ellos me decía, vea, lo sentí muy franco, la verdad. Yo estaba sentado ahí en la entrada de mi casa, había tenido un problema con mis papás, no estoy estudiando, no estoy trabajando, lo que llaman ninis, ¿verdad? Y estoy ahí y de pronto llegan unos compas y me dicen, ¿qué estoy haciendo? Y yo, nada, vámonos con nosotros, vámonos, ¿verdad? Yo iba con ellos y ellos iban a robar en ese momento. Con la mala suerte de que no solamente... Él no sabía. Él no sabía.
eran mis compas, no sabía que en ese momento, a ver, sí sabía que estaban metidos en cosas criminales, pero no que en ese momento iban a hacer eso, ¿verdad? Yo fui con ellos y cuando me di cuenta andaban armados y fueron a robar un local, y yo salí en las cámaras de video de seguridad y aquí estoy con una condena de varios años. Claro. De cárcel. Y el sistema de carcelización de jóvenes es mucho más severo con quienes tienen menos vínculos sociales, porque como tienen menos posibilidades de ser contenidos en su familia y en su comunidad, entonces es más probable que se dicten medidas de carcelización, es decir, de privación de libertad. Claro. Don Pablo, en un minuto, si usted tuviese aquí enfrente a un muchacho, una muchacha de 13, 14 años, incluso todavía menor, un poquito más, y usted tuviera la oportunidad un minuto de darle un consejo de vida, ¿qué le daría? Bueno, yo creo que lo primero sería más bien preguntarle qué es lo que más te gusta hacer, qué es lo que más feliz te hace, cuáles son las cosas que más te llenan, ¿verdad? Y después ver cuáles son las oportunidades que tiene para desarrollarlas. Lo primero para pedirle a un chico es darle, ¿verdad? Entonces, si tiene esas condiciones, pues maravilloso, dale con todo. Dale con todo en aquello que te hace feliz, en aquello que te realiza, en aquello que te hace sentir que sos vos, ¿verdad? Que generalmente son cosas muy positivas, ¿verdad? Generalmente son cosas muy positivas. Pero si no tiene ninguno de esos recursos y ninguna de esas oportunidades, el consejo no sería para él, sino para su entorno y sobre todo para la sociedad costarricense. Antes de pedirle a un chico, tenemos que proveerle el conjunto de condiciones de desarrollo personal en todas las áreas que esa persona necesita. Y hoy estamos construyendo una Costa Rica muy desigual, donde algunos chicos tienen oportunidades de todo lo que no se le puede ocurrir, mientras otros no tienen pero ni un planché para jugar bola en su barrio, ¿verdad? No tienen oportunidades verdaderas de desarrollo. Estas tienden a privatizarse y a convertirse en algo solamente accesible para aquellos que puedan pagarlo, ¿verdad? Mientras sigamos caminando por esa ruta, vamos a seguir convirtiéndonos. El camino que estamos recorriendo es un camino de desigualdad, de exclusión, de división, donde está la Costa Rica de los que sí tienen oportunidades y sí tienen condiciones y servicios muy bien, los que no tienen casi nada de eso. Nuestro sistema educativo público, en la debacle en la que se encuentra, no está ofreciendo a nuestros jóvenes esa posibilidad. Muchos de los sueños de cualquier persona pasan, entre otras razones, por su sistema educativo. Nuestro sistema educativo hoy, a cuarto grado, donde se supone que todo chico y chica debería tener una capacidad de lectoescritura óptima, no lo tiene. Entonces, yo creo que el consejo debe ser primordialmente para la sociedad, porque yo creo que somos nosotros y nosotras los adultos, nuestra generación de adultos, la que le está fallando a la generación de personas jóvenes. Ojalá que podamos dar un golpe de timón en esa línea, don Pablo, y efectivamente generar ese cambio positivo que como sociedad aspiramos. Así es, desde el INEINA, en la Universidad Nacional, en el CIDE, y también en muchas otras instituciones y organizaciones. Dichosamente hay muchísimas personas comprometidas con disposición de seguir luchando para construir estas oportunidades desde sus diferentes ámbitos. Nosotros desde el trabajo académico, pero yo pienso que esto es un trabajo a largo plazo, donde esa articulación que vos mencionaste antes es fundamental para que podamos ir generando esos cambios y ese golpe de timón del que hablas. Amigos y amigas, esta es la Universidad Nacional, esta es la universidad necesaria y este es el importantísimo trabajo que se realiza desde el INEINA, del CIDE, de la Universidad Nacional. Nos alegra saber que tenemos aliados a nivel país y aquí desde la universidad se proyecta para avanzar positivamente hacia ese cambio. Muchas gracias, don Pablo Chaverri Chávez, por acompañarnos. Realmente usted lanza luces muy importantes sobre lo que se debe hacer y generar esa sensibilización. Estos Cuentas y Cuentos, el podcast de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Muy agradecidos de que nos acompañen en este episodio. Vamos a seguir analizando y debatiendo sobre temas que son de absoluto interés nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuentas y Cuentos.